Bienvenidos al Chef de la Política. En este capítulo hablaremos sobre mujeres y política. Amigos, bienvenidos al Chef de la Política, capítulo 6. En esta ocasión vamos a discutir sobre la relación entre mujeres y política, o, dicho de otra manera, cómo las mujeres pueden tener mayor incidencia dentro de la vida política de los países. Y vamos a analizar distintas dimensiones, distintos espacios, discusiones diferentes alrededor de las mujeres en la política. Y bueno, y empezamos entonces nuevamente agradeciendo a nuestro auspiciante principal, www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, que tiene 3 libros. El último que les he presentado antes ya, La utopía reaccionaria, radiografía del relato correísta, un análisis muy interesante sobre los 10 años de hegemonía política del expresidente Rafael Correa en Ecuador. Segundo, elecciones y partidos políticos en Ecuador, un análisis de varios autores sobre cómo han procesado políticamente, en términos electorales sobre todo, cada una de las distintas agrupaciones políticas. Ahora que se vienen elecciones en Ecuador pronto, los políticos deberían tener este libro de cabecera para leer y no cometer los mismos errores. Compren este libro para que no hagan las mismas torpezas que solían hacer en el pasado. Y tercero, política y justicia en América Latina, el tema transversal a toda la región, cómo los políticos mañosos con uñas largas meten la mano a la justicia para, a partir de eso, perseguir a sus enemigos políticos, o en su defecto, o esto o lo otro, para ocultar sus escándalos de corrupción. Política y justicia en América Latina, elecciones y partidos políticos en Ecuador, La utopía reaccionaria, radiografía del relato correísta. 3 libros, Pescadito Editoriales, www.pescaditoeditoriales.com. Muchas gracias. Y si quieres publicar tu libro, tu obra en Pescadito Editoriales, dale, ahí en esa web, ahí tienes toda la información necesaria y verás que es una editorial que no te cobra un solo centavo por publicar. Y también tenemos un nuevo auspiciante, la Finca San Alejandro. Finca San Alejandro, bienvenidos. Finca San Alejandro en Cotacachi, parroquia de Quiroga, provincia de Imbabura, Ecuador. Allá al norte de Pichincha, donde está Quito, un poco más al norte, una de las provincias más excepcionales del país por espacios físicos, por paisaje, por alimentación, por comida, por gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Una provincia espectacular. Vayan a la Finca Alejandro, tiene un espacio maravilloso para descansar, relajarse, buena comida, buena atención, buen trato y nada caro. La Finca San Alejandro ahora nos da una super promoción. 2 pases de cortesía, aprovechando que es el Día del Padre en el Ecuador, el tercer domingo de junio en Ecuador es Día del Padre. 2 pases de cortesía para ir a la finca, una degustación de comida, un hospedaje por una noche y muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Gánate esos 2 pases. ¿Qué tienes que hacer para eso? Comprar un boleto que vale $1,500 cada uno y seguramente te obtienes este premio. Mentira, tienes que hacer una cosa simple y sencilla. Suscríbete al canal de YouTube, capaz que ya estás suscrito. Seguramente estás suscrito al canal de YouTube. Le das like a este video, a este capítulo, el número 6, sencillísimo. Y tercero, compartes con tus amigos. Mientras más compartes, más posibilidades tienes de ganar. Hacemos un sorteo que luego lo vamos a poner aquí en el internet, en el YouTube. Y bueno, y te ganas este espectacular pase para 2 personas para la Finca San Alejandro, nuestro nuevo auspiciante. Saludos. Acá abajo van a ver unas fotos espectaculares, un lugar muy lindo, les recomiendo. Rico, lindo y con un costo bastante accesible para la ciudadanía en general. Muchas gracias por ese auspicio. Y bueno, empezamos entonces con mujeres y política y quiero partir por una cuestión súper general, no entro en detalles, pero general. Primera idea, las mujeres han sido históricamente excluidas de la vida pública, punto. Esa es la idea. Si es que alguien dice que eso no es tan cierto, bueno, creo que hay suficiente evidencia, suficientes datos, suficientes casos para dar cuenta que efectivamente así ha sido. Que con el paso del tiempo, esa exclusión de las mujeres de la vida pública haya disminuido en alguna medida, no lo suficiente, es otra cosa.
pero que históricamente han estado al margen de la actividad pública, es real. ¿Y qué me refiero con la actividad pública? Todo lo que no es la actividad de la casa, todo lo que no es privado. De hecho, históricamente se decía que el rol de las mujeres era lo privado. Y en lo privado, ¿qué era lo primero? Lo fundamental, lo básico, la crianza. Ser madre y cuidar a los chicos, a las chicas. No es que eso esté mal, de ninguna manera, pero ese era el rol primigenio, el principio y el fin del rol de la mujer. Eso empezó a evolucionar, a cambiar con el paso de los tiempos, afortunadamente. Pero no es suficiente aún. No es suficiente aún porque en la gran mayoría de países del mundo, la presencia de mujeres en la vida pública de los países o en la vida política de los países sigue siendo minoritaria. Si nosotros consideramos que un poco más de la mitad de la población en el mundo son mujeres y por tanto uno debería pensar que más de la mitad de los espacios de poder político estén en manos de mujeres, eso debería ser lo que efectivamente observemos en la realidad. Pero cuando miramos a lo largo y ancho del planeta Tierra, eso es lo que menos sucede. Con unas pocas excepciones, sobre todo en Europa del Norte, pienso en los países nórdicos, obviamente, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, eventualmente Alemania, Francia, más abajo ya Francia. Hay cierta equidad, cierto equilibrio en el número de hombres y mujeres en la política. Todavía, incluso en esos países, faltan cosas por hacer. Ni qué hablar de lo que es África, ni qué hablar de lo que es una parte de Asia o América Latina donde estamos nosotros, donde la desproporción entre la presencia de hombres haciendo vida política, vida pública en general, y mujeres es enorme, es alarmante, mejor, es vergonzoso. ¿Por qué este es un tema que nos debe interesar? Porque en el régimen democrático, uno de los principios elementales es garantizar la igualdad de oportunidades. Y si garantizamos la igualdad de oportunidades y no tenemos discrimen por razones de credo, por ejemplo, o de etnia, muchísimo menos deberíamos tener por razones de género o de sexo entre hombres y mujeres. Porque como sabemos, el concepto género es bastante más amplio. Entonces, si hay una desigual representación de hombres y mujeres en la vida pública, sea ejecutivo, legislativo o judicial, por ejemplo, ya vamos a hablar luego de eso, entonces hay un problema con el funcionamiento o con los rendimientos del régimen democrático, dependiendo cómo ustedes lo quieran conceptualizar. Por eso es algo que a todos nos debe interesar. Entonces, arrancamos con eso luego de esa pequeña historia. ¿Y ahora qué cocinamos? Venimos ahora con el delantal uruguayo, ¿viste? La República Oriental del Uruguay. El país con la mayor asociación cívica de América Latina, con mayor civismo y la gente con mayor vocación y comprensión de lo público. Un país realmente a imitar por casi todo el resto de América Latina. Entonces, ahora nos trajimos comprado directamente en Montevideo. Y vamos a hacer, en función de eso, sé que los amigos argentinos dicen, esto también es nuestro, pero bueno, una pequeña picadita y tenemos cosas básicas, porque ustedes saben, en general no tengo mucho tiempo acá para cocinar. La gente que me dice, sí, dice, pero ¿por qué no haces tal o cual cosa? Y sí, pero ¿por qué no me da el tiempo, pues? Si este es un trabajo artesanal que realizo con mi amigo Jefferson Macas, el súper genio de todos estos temas, aquí le pueden ubicar desde luego abajo, al final queda el teléfono y los contactos de él. Si quieren tener videos espectaculares como estos, él y su empresa son la solución para ustedes. No pueden tener un actor brillante como yo, desde luego, porque eso cuesta, pero sí les puede dar la parte técnica súper interesante. Entonces les decía, tengo amigos que dicen, ¿y por qué no haces un locro, un jaguar locro? No, porque eso es del Ecuador, eso la gente en otros países no entiende, y este es un programa transnacional, entonces hago cosas que sean generales. Un poquito de salami, de fiambre, tenemos unas pocas aceitunas negras. Estas aceitunas no hay mucho en el Ecuador al menos, pero son muy buenas para una tablita de este tipo, pero sobre todo
para el pulpo. Se me fue ahorita el nombre del plato en particular, pero son espectaculares. Haces una salsa con esto y luego le pones con el pulpo y queda espectacular. El pulpo cortadito en pedacitos y rebanado. Ya me voy a acordar el nombre después. Como hacemos casi en vivo esto, entonces tengo que medio ir improvisando. Y luego tenemos estos pepinillos espectaculares, medios ácidos, muy ricos. Este amigo me dice, ¿por qué no haces chanfaina? Pero ni yo he comido, que vivo acá. Ahora estamos grabando desde Quito. ¿Cómo voy a hacer? No tengo ni la más remota idea. He escuchado. Y él sabe a quién me refiero. Le mando un abrazo a él. 3 abrazos le mando. Y luego tenemos pedacitos de jamón, que los vamos ubicando así, de forma decorosa. Y acá tenemos un poco de pan, por si les interesa. Seguramente va a salir ya el charlatán hablador, decir, el vino, falta el vino. No, aquí no hay bebidas alcohólicas. Esto ven chicos, menores de edad, estudiantes de colegio, no hay bebidas alcohólicas. El pan que lo cortamos así. Y vean, tienen invitados en su casa, 5 minutos, salieron del problema. Con un plato así, bien, excelente. Un poquito con elevadito en grasa, pero con un poco de deporte se puede solventar ese eventual problema. Entonces seguimos con el tema de las mujeres y política. Y yo decía que las asimetrías se dan en todo lugar. O las desigualdades, no solo en la política, hay otros campos. Yo pienso en los de la política porque son con los que cocino, pero en la economía también. Una mujer hace el mismo trabajo que un hombre y gana menos, de todos los días. La maternidad, un problema fundamental. El ser madres, el dedicar tiempo al cuidado de los chicos, genera un problema de asimetría, de desigualdad en la reinserción laboral y en el tipo de empleos que se generan. Pero bueno, voy a ir a un tema que es bien importante. Y de fondo además, y que genera muchas tensiones y conflictos y discrepancias entre la gente. Hay 2 visiones respecto a cómo afrontar este tema. El de las mujeres con menor presencia en la vida pública. Uno dice, dado esta histórica desigualdad de las mujeres, es necesario que desde el Estado se procure aminorar esas desigualdades. ¿Cómo se lo hace? Pensando en la vida política partidista electoral en rigor, pero no solo en esto, a través de lo que se llama las famosas leyes de cuotas y en otros casos las leyes de paridad. ¿Qué quiere decir la ley de cuotas? Decir que para elegir asambleístas, legisladores, camaristas, dependiendo de tu país, tiene que llegar un porcentaje mínimo de mujeres. O que en las listas de candidatos y candidatas para ser asambleísta o legislador tiene que haber un porcentaje mínimo de mujeres. Esa es una ley de cuotas. Y hay otras que son de paridad, donde es 50-50. Mitad, mitad. Insisto, estoy pensando entre hombres y mujeres, no es una cuestión de género, que es otra cosa no menos importante, pero distinta. La justificación es la que he mencionado. Pero hay otro grupo que dice, es cierto la discriminación de las mujeres, es cierto que estamos subrepresentadas en la vida política, pero nosotras no necesitamos que el Estado, a través de estas leyes de cuotas o de paridad, pueda influir en que tengamos más presencia en la vida pública. Nosotras, con nuestras propias destrezas y capacidades, somos autosuficientes para ganar un espacio político, sin necesidad de cuotas. Y ahí hay una discusión, donde tienes argumentos del un lado y del otro. Los 2 grupos piensan que hay efectivamente un problema, que las mujeres están subrepresentadas.
pero los dos grupos tienen medios o soluciones distintas. Cuando hay un problema de ese tipo en un país, es decir, se identifica un objetivo que es problemático y de política pública, pero medios distintos, esos medios distintos para resolverlos, unos dicen cuotas, las otras hay que preservar las capacidades autónomas de las mujeres. Esa distinción se llama ideología, ideas políticas. Por eso cuando esos candidatos en Perú, en Argentina, en Chile, en México, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, Paraguay, Panamá y demás, dicen, no, las ideologías son unas cosas caducas, no les crean porque son unos farsantes. Eso es una mentira. Y les he dado aquí un ejemplo cómo resolver el problema de la desigualdad de hombres y mujeres puede ser intentado reducirse a través de vías distintas. Esas vías distintas tienen que ver con posiciones ideológicas. Entonces, con esto terminamos esta parte del chef de la política poniendo un contexto general. Históricamente las mujeres excluidas, en régimen democrático eso no puede ser permisible. Y tercero, ¿cómo resolvemos eso o intentamos aminorar? Unas, ley de cuotas o leyes de paridad. Otras, no necesitamos eso, con nuestras propias capacidades podemos acceder. Dos visiones, ambas de feministas, y eso es precisamente lo que enriquece la discusión en el régimen democrático. Volvemos luego con una cuestión ya mucho más centrada en la realidad y me quedo con mi tablita. Nos vemos pronto. La Finca San Alejandro te invita a festejar al Rey del Hogar con la más rica gastronomía tradicional del norte del país. Y para bailar, lo mejor de nuestra música con La Rumba Habana, La Herencia. Este domingo 18 de junio a partir de las 11 horas estamos ubicados en la calle Juan Morales en la parroquia de Quiroga. Haz tus reservaciones al 098 40 24 192. Te esperamos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Rumba Habana, La Herencia, del Ecuador para el mundo. ¡Sí, señor! Volvemos con el chef de la política, capítulo número 6, mujeres y política. Y antes de seguir, dos cositas respecto a mi preparación de hoy. ¿Se acuerdan del pulpo que les decía que se me fue el nombre? Pulpo al olivo. Espectacular, con estas aceitunas negras licuadas, con un poquito de aceite de oliva y el pulpo fileteado. Espectacular, gran plato de los amigos peruanos. Y lo otro, algo me había olvidado en mi tablita, ¿viste? El queso, pues. Tenía aquí al lado, bien decía algo, me falta. Creo que tengo ya un problema de Alzheimer. Le vamos a poner aquí unos pedacitos y queda un plato espectacular. Si tienes una visita en la casa de esos que caen sin avisar, ya está, en 5 minutos está esto. Digo, está acordándome de los amigos uruguayos, todo está, bu. Lindo país, espectacular país. Quiero mucho a los uruguayos y a las uruguayas. País con alta ciudadanía. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Hay un segundo tema que me parece fundamental que ustedes sepan. Y es que cuando hablamos de la presencia de mujeres en la vida política, en la vida pública, pero sobre todo en la política, hay que tomar en cuenta que hay dos dimensiones para el análisis de la presencia de mujeres en política. El uno que se conoce como la representación descriptiva y el otro que se conoce como la representación sustantiva. Hay otros tipos de representaciones, y esto lo digo pensando en mi gran colega que le quiero mucho, que vive en Canadá ahora mismo con su pareja. Sí, hay otros. Pero ahora estoy pensando fundamentalmente en los dos que son los más conocidos. La representación descriptiva tiene que ver con el número de mujeres que están en los espacios de toma de decisión política, legislativo, ejecutivo, judicial, gobiernos seccionales, municipios, prefecturas, dependiendo de cómo sea la organización político-administrativa de tu país. Esa es la representación descriptiva. En el nivel de esta representación descriptiva, lo que se busca, sea pensando en leyes de cuota o de paridad, sea pensando en la idea de que no necesitamos de eso, sino que nos den
oportunidades para crecer por nosotras mismas, recuerdan esas dos visiones que existían, lo que se hace es ver que exista un número mayor de mujeres. Punto. Es decir, si tu Congreso, tu legislatura, tu asamblea parlamentaria tiene 50% de hombres, 50% de mujeres, es una legislatura que ha alcanzado la paridad. ¿Qué es eso? Representación descriptiva. O en su defecto, que es lo más común. En tu legislatura, por ejemplo, tienes 30% de mujeres, 70% de hombres. En términos de representación descriptiva hay una asimetría, evidentemente. ¿Qué es lo único que hacemos? Lo único entre comillas, ¿no? Es contar cuántas mujeres están. ¿Eso es irrelevante? No, no es irrelevante. Es súper importante y es el punto de partida para otro tipo de estudio que es precisamente la representación sustantiva. ¿A qué se refiere la representación sustantiva? Sin dejar de lado la importancia que es que haya un número mayor de mujeres en la vida pública o representación descriptiva que les había dicho hace un momento, lo que importa acá es qué hacen efectivamente las mujeres. Hay mucha gente que estudia este tema, tanto desde el feminismo como sobre todo desde los estudios en ciencias sociales, ciencia política y sociología política, sobre todo, que dicen, si bien el número es importante, hay que ver qué hacen efectivamente cuando llegan a la legislatura, cuando llegan a la presidencia, cuando llegan a una corte de justicia. La representación sustantiva, por tanto, observa cuestiones más de fondo. Por ejemplo, vamos a observar no tanto el número de legisladoras que están en la República del Paraguay, por decir un país, Paraguay, bello país además, me encanta el tereré, prefiero el mate caliente, pero el tereré frío cuando hace ese verano infernal de Asunción es espectacular. Saludos a todos esos amigos chéveres paraguayos. En el ejemplo les decía, vamos a analizar a las mujeres legisladoras no por el número, sino qué tipo de proyectos de ley presentan. Eso es observar representación sustantiva. ¿En qué temas? ¿En cuáles temas más? ¿En cuáles temas menos? Y hay una crítica de mi parte, disculparán las que no están de acuerdo o los que no están de acuerdo, y si es que no están de acuerdo, pongan sus comentarios aquí, que eso es súper interesante. Y es que me da la impresión, pura impresión, y es que los colegas, las colegas que estudian este tema de representación sustantiva asumen que una mejor representación de las mujeres es cuando va en favor de temas frente a los que quien analiza, quien investiga, quien observa, tiene afinidad. No sé si me explico. Por ejemplo, si el que investiga tiene afinidad con el aborto, o mejor, está en contra del aborto, será la representación sustantiva de mayor calidad si es que esa asambleísta mujer o legisladora mujer está en contra del aborto o presenta leyes en contra del aborto. Y lo mismo en el caso contrario. Si el que investiga y observa está a favor del aborto sin ninguna restricción, por poner una de las dimensiones, y la legisladora trabaja en esa línea, presenta proyectos de ley en esa línea, es una mejor legisladora, o viceversa. Tengo la impresión que esto no se trata tanto de ver el tema del proyecto de ley, sino el trabajo efectivo que hacen las legisladoras. Pero claro, insisto, este es un tema súper amplio que genera discusiones en buena hora, porque la ciencia es para discutir con ideas, pero para discutir, para tensionar y no necesariamente para llegar a acuerdos. Pero en el fondo, más allá de esto que he comentado, la representación sustantiva entonces observa qué efectivamente hacen. Y hay un grupo también de personas que dice, en realidad, la representación descriptiva, es decir, el número no importa tanto, importa lo otro. Puedes tener pocas mujeres y hacer mucho trabajo efectivo, sustancioso. La respuesta desde el otro lado es decir, es que lo descriptivo es fundamental, porque si son pocas, así tengan interés de hacer cosas de fondo, no van a tener apertura, porque al ser la mayoría de legisladores, pero esto digo legisladores, pero puede ser judiciales, también lo que ustedes quieran, al ser la mayoría hombres y al venir con todo este rezago histórico en contra de las mujeres, no nos van a dar el espacio para poder desarrollar nuestros temas. Otro tema de enorme discusión. Entonces, al final, representación descriptiva, número de mujeres,
representación sustantiva que hacen las mujeres. Al final, si les interesa, nos escriben aquí en el canal y les mando algunos textos básicos para que puedan ampliar el espacio de discusión y análisis sobre este tema enorme, interesante, lindo y sobre todo clave y definitivo para el régimen democrático, independientemente que seas de derechas, de izquierdas, de lo que sea. Las mujeres en política. Volvemos ya con el tercer bloque de El Chef de la Política, capítulo 6, mujeres y política, no solo en América Latina, en el mundo, creo. Y volvemos al capítulo 3 y final del Chef de la Política, capítulo 6, mujeres y política, con esta maravillosa tablita de fiambre, como dirían los argentinos, los uruguayos. No estoy seguro si los pepinillos le ponen. Le pregunté a mi buen amigo politólogo uruguayo de los más importantes, uno de los Danieles, pero no me contestó a tiempo, entonces no puedo salir de esa duda. Pero vean, nuevamente, un plato súper rico, en 5 minutos, y pueden salir de cualquier paracaidista, como se dice a estos amigos que llegan a la casa sin avisar y con mucha hambre y con las manos vacías, que nunca nos faltan. Entonces, en esta última parte, quiero hacer un ligero repaso a cómo se ha evolucionado la presencia de mujeres, por ejemplo, en la legislatura. Los países de Europa en general han llegado no necesariamente a la paridad, 50-50 de hombres y mujeres, pero están muy cerca. En Asia esto es un poco menor, en África bastante menor, y en América Latina depende del país. En Ecuador, por ejemplo, creció durante los últimos 10-15 años la presencia de mujeres hasta llegar a cerca del 40%, pero ha pasado un fenómeno que no es solo del Ecuador, sino de muchos países de América Latina. Que ese porcentaje, cuando llega cerca del 40%, y uno esperaría que en la siguiente tengamos la paridad absoluta, se detiene. Y no es muy claro, hasta ahora al menos, saber las razones por las que esto sucede. Pueden haber razones relacionadas con las reglas de juego electoral, evidentemente, pero tengo la impresión que hay razones de orden cultural, estructural, que también están en juego. En todo caso, en América Latina, para pensar en esa parte del mundo, la presencia de mujeres en la legislatura se ha incrementado de forma muy importante. En algunos países más que en otros, Argentina, por ejemplo, es de los referenciales con más mujeres, pero en general hemos mejorado bastante. Ha sido un paso adelante y plasmar en la realidad una lucha histórica de los grupos feministas, quienes, sin lugar a dudas, son parte fundamental de este logro. Sin embargo, no sucede lo mismo en los ejecutivos. ¿Por qué razón? Una de las posibles explicaciones es que, a diferencia de la legislatura, donde eliges a muchas personas, en el ejecutivo eliges a uno. Pienso en las formas de gobierno presidenciales, como las de América Latina. Dejo de lado las parlamentaristas europeas, en parte de Asia y en parte de África. Como eliges uno, no puedes tener ley de cuotas, no puedes tener ley de paridad. Aunque lo que podrías hacer es eventualmente, como en algunos países, decir, si es candidato presidencial, la vicepresidenta tiene que ser mujer, o si es mujer la primera, la presidencial y vicepresidente el hombre. Pero en general el problema en la región, en América Latina, y esto yo creo que es medio generalizado, es que hay muy pocas mujeres que han llegado a ser jefe de Estado. Y eso es un problema. En Ecuador, por ejemplo, nunca. En Perú están ahora con su primera mujer jefe de Estado, independientemente que a los amigos peruanos les guste o no la presidenta. En Argentina ha habido muy pocas, la última la señora Fernández de Kirchner. Y en muchos países nunca ha llegado una mujer, como el caso del Ecuador, por ejemplo. Entonces vean que mientras en legislaturas hemos mejorado la presencia de mujeres, en el Ejecutivo falta mucho por hacer. Y hay gente que se atreve a decir, quizás con algún nivel de razón, yo tengo serias dudas de eso, que América Latina no está preparada para tener mujeres presidentas o algunos países. Yo creo que no es así. Y finalmente en el judicial. En el judicial pasa algo bien particular, que en muchos de los países, Ecuador, por ejemplo, es uno de esos casos, Colombia también lo fue en un momento, hay más mujeres que hombres en el Poder Judicial. Y dices, qué bien, se ha avanzado mucho. Sin embargo, y ahí viene la cuestión interesante,
Hay más mujeres que hombres en las cortes bajas de primer nivel, en las cortes intermedias, pero cuando se llega a la cúspide del Poder Judicial, a las cortes supremas o a las cortes de la nación, ahí las asimetrías vuelven a aparecer y las mujeres en general suelen estar subrepresentadas en términos, como vimos antes, de representación descriptiva. Les pongo un caso para finalizar con el capítulo, anecdótico si ustedes quieren, que da cuenta de que a pesar de todos los avances, esta vocación, por decir de alguna manera machista, sobre todo en algunos países, sigue presente, y es el caso lamentable del Ecuador. Hace pocos días, cuando se ha convocado en ese país a unas elecciones anticipadas a raíz de la disolución constitucional del Congreso de ese país, y correspondía en esta elección que los candidatos sean 50% hombres, 50% mujeres, el propio Consejo Nacional Electoral del país, en acuerdo con todas las organizaciones políticas, con todas, han decidido no tomar en cuenta esa disposición legal y decir, por esta ocasión no vamos a aplicar la ley, lo cual es una abierta violación normativa del órgano electoral y de todos y cada uno de los partidos. Sin embargo, la parte interesante, más allá de esto que nos puede doler, independientemente de que seamos feministas o no, sino de que creemos en la igualdad, la parte interesante y súper llamativa y positiva es que un grupo de mujeres articuladas alrededor del tema de género, de diferentes orientaciones ideológicas, políticas, credos, etnias, etcétera, se juntó, se unió y presentó una y varias, en realidad, solicitudes al Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, que es el órgano que dirime los problemas legales, judiciales, jurisdiccionales en temas electorales, impugnando la decisión del Consejo Nacional Electoral. Y ese tribunal decidió favorablemente a estos grupos de mujeres, diciendo lo que era una obviedad. No se puede evadir la responsabilidad legal, no se puede evadir sobre todo el cumplimiento de la ley. La siguiente elección, así sea una elección extraordinaria, tiene que ser con paridad. Y ahora les ha obligado a mis amigos y a mis amigas, amigos y amigas es un decir, machistas que quisieron poner candidato presidencial hombre, vicepresidencial hombre también, a cambiar. ¡Qué bueno! Esto no solo da cuenta de que es un avance del trabajo de las mujeres, sino de que cuando hay asociación cívica es posible hacer cambios, es posible presionar a los actores políticos cuando quieren generar abusos. Esa es una gran lección que les dejo a todos ustedes a partir de este capítulo de Mujeres y Política, con este espectacular tablita de fiambre, quesos y demás. Y bueno, terminamos el capítulo de hoy nuevamente gracias a nuestros auspiciantes. La finca San Alejandro, 2 pases para que vengan a esta finca maravillosa, enclavada en un lugar espectacular en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi y específicamente en la parroquia Quiroga, para que vengan a degustar la comida típica, ensaladas, postres, bebidas y muchos etcétera. ¿A quiénes? A los que se ganen el sorteo. ¿Cómo se consigue ingresar al sorteo y eventualmente ganar? Simple, te suscribes al canal, das like, como dirían los agringados a este video, me gusta sería en realidad, y compartes al mayor número posible de gente. A medida que más compartes, más chances tienes de ganarte estos 2 pases de cortesía, totalmente gratis. Rico y gratis, como nos gusta, como dicen por ahí, en este canal del Chef de la Política. Y finalmente, Pescadito Editoriales, la editorial de Ciencias Sociales de América Latina. 3 libros ahora mismo, Política y Justicia en América Latina. Políticos metiendo sus sucias uñas en la política para perseguir a los otros o para ocultar sus latrocinios. En algunos casos hay políticos de primer nivel. Segundo, Elecciones y partidos políticos en Ecuador. Un análisis de cómo se han comportado electoralmente las cuasi organizaciones políticas de este país. Ustedes que son candidatos ahora a la presidencia, a la asamblea en este país, lean para que no cometan los mismos errores. Tercero, La utopía reaccionaria, radiografía del relato correísta, un análisis muy interesante sobre los 10 años de hegemonía del expresidente Rafael Correa en Ecuador, un fenómeno histórico y político que trasciende a ese país y que por tanto cualquiera debería leerlo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, les pido que se suscriban,
que compartan este video, que lo critiquen, que comenten, que nos dejen comentarios, que comenten y que pongan sus sugerencias de nuevos temas. El capítulo de hoy surgió a partir de una sugerencia de una de nuestras gentiles personas que nos observan. Y si les gusta esto, más allá de compartir, que para nosotros es fundamental, hagan una donación, sean ciudadanos. No importa si dan $1, no importa. Pues sean ciudadanos, colaboren para que este tipo de programas, y no solo otros que pueden surgir, puedan seguir en el aire. Cuando tú das $1, tú estás siendo ciudadano o ciudadana, y eso es lo importante. Bueno, si pueden, si no pueden, no pasa nada. Esto es rico y gratis. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este capítulo, que se presta para una discusión enorme, amplísima. Y ojalá el capítulo ayude a que esa discusión se propicie. Buenas tardes y nos vemos pronto. Si te gustó este capítulo, compártelo. Síguenos en redes sociales y escríbenos al correo electrónico. Tus donaciones nos ayudan a crecer.